Pensó que solo era un animal atropellado en la cuneta, hasta que le dio la vuelta y vio la cara. Esa noche, en un camino forestal empapado por la lluvia, se topó cara a cara con algo que ningún humano debería tocar, y sostenerlo podría haberle costado la vida. Conducía a casa después de visitar a un amigo en un pequeño pueblo maderero. El camino de salida era una estrecha franja de 2 carriles que discurría entre espesos muros de bosque a ambos lados. El cielo estaba pesado y gris, de esos que se ciernen sobre los árboles. Una ligera llovizna golpeaba el parabrisas y el olor a pino mojado se filtraba en el coche por las rejillas de ventilación. No había otros coches, solo yo y el zumbido de mi motor. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro a un ritmo constante, manteniendo mi vista despejada. El bosque se sentía cerca, como si los árboles se inclinaran hacia el camino. De vez en cuando, las gotas de las ramas más altas caían en fuertes salpicaduras sobre el techo. La luz se desvanecía más rápido de lo esperado, las sombras se extendían por el pavimento mojado. Cada curva del camino parecía igual. Árboles oscuros, asfalto mojado y la estrecha línea amarilla guiándome. Cuanto más conducía, más silencioso se volvía. Incluso el sonido de la lluvia parecía lejano, absorbido por el bosque. Mantuve ambas manos en el volante, con la vista fija al frente, sintiendo que la carretera me arrastraba hacia el bosque. A pocos kilómetros del pueblo, vi algo extraño en la cuneta. Al principio, pensé que podría ser un ciervo o tal vez un perro grande tirado cerca de la carretera. Solté el acelerador y encendí las luces de emergencia. La carretera estaba resbaladiza, así que reduje la velocidad al mínimo y me dirigí con cuidado hacia el arcén. Mis faros cortaron la cuneta, iluminando la figura lo suficiente como para distinguir su contorno. Era pequeño pero voluminoso, yaciendo medio en el barro y medio en la hierba mojada. El pelo oscuro estaba enmarañado y pegado a su lomo. La lluvia lo había empapado y el barro cubría casi todo su cuerpo. Puse el coche en estacionamiento y me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del cristal. La cosa no se movía. Mi primer pensamiento cambió. Ya no parecía un ciervo. Desde donde estaba sentado, parecía más bien un niño pequeño boca abajo. Los brazos estaban ocultos bajo el cuerpo, y la cabeza estaba vuelta hacia el otro lado. Se me encogió el estómago. Saqué la linterna de la guantera, abrí la puerta y salí. La llovizna era más fría y me resbalaba por la nuca. Cada paso hacia la zanja se sentía más pesado. Cuanto más me acercaba, más me fijaba en los detalles. El pelo era más largo de lo que pensé al principio, espeso y áspero. Los hombros eran anchos para un niño, la figura más sólida. Me detuve a pocos metros, iluminándolo. El haz de luz iluminó una mano pálida y manchada de barro, pequeña, pero distinta a cualquier otra mano que hubiera visto. Me agaché en la hierba mojada, hundiendo las rodillas en el barro. Me incliné hacia adelante, sujetando la linterna con firmeza. Se oían respiraciones débiles y superficiales. El pecho subía y bajaba lo justo para demostrar que estaba vivo. Extendí la mano con cuidado y giré el cuerpo ligeramente hacia mí. Fue entonces cuando mi mente se detuvo en seco. El rostro no era humano. La nariz era plana y ancha, casi pegada a la cara. Unos grandes ojos oscuros parpadeaban lentamente, entreabiertos, desenfocados, pero vivos. La boca era pequeña comparada con la cabeza, con labios finos y una ligera sobremordida. Sus brazos eran largos, mucho más largos que los de cualquier niño. Las manos eran humanas, pero más gruesas. Los dedos, más largos, terminaban en uñas cortas y oscuras. Todo el cuerpo estaba cubierto de pelaje, marrón oscuro, pesado, y ahora enmarañado con barro, hojas y ramitas. Goteaba agua de lluvia y el olor era fuerte, como a tierra húmeda mezclada con algo almizclado. Mi corazón latía con fuerza. En un instante, supe exactamente lo que estaba viendo. Esto no era un niño. Esto no era nada que hubiera visto en la naturaleza. Era una cría de pie grande. Apenas tuvo tiempo de asentarse cuando mis instintos se apoderaron de mí. Cualquier sorpresa que sintiera fue dejada de lado. Esta pequeña criatura estaba viva, pero débil, y si no actuaba, podría no durar mucho más. Miré a mi alrededor, observando los árboles y la zanja, casi esperando que algo enorme saliera de las sombras. El bosque permanecía en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia y las respiraciones lentas e irregulares a mi lado. Sabía una cosa con certeza: dejarlo allí no era una opción. Me quité la chaqueta,
La coloqué sobre el pequeño cuerpo y me preparé para levantarlo del barro frío. La supervivencia era lo primero. Todo lo demás podía esperar. Pasé los brazos por debajo del pequeño cuerpo y comencé a levantarlo. Pesaba más de lo que esperaba. 18, tal vez 23 kilogramos. El peso era sólido, no flácido como temía. Al moverlo, uno de sus brazos se contrajo débilmente. Un gruñido suave y entrecortado salió de su boca, débil, pero suficiente para decirme que seguía luchando. El barro y el agua de lluvia le resbalaban del pelaje mientras lo sacaba de la zanja. El pelaje mojado se me pegaba a las manos y las mangas. El olor me golpeó, tierra húmeda, pelaje mojado y un ligero almizcle más fuerte que el de cualquier animal que hubiera manejado. Lo llevé cuesta arriba hasta la cuneta, con las botas resbalando en el barro. Al dejarlo en la grava, me arrodillé y le iluminé el cuerpo con la linterna. Su respiración seguía siendo superficial. El pelaje de la pata derecha estaba cubierto de barro, pero debajo podía ver un rasguño en la espinilla, rojo contra la piel pálida. Alrededor de las costillas, vi manchas más oscuras bajo el pelaje, quizá moretones. No había sangrado evidente, pero la lluvia fría no ayudaba. Necesitaba calor urgentemente. Corrí a la camioneta, saqué la gruesa manta de lana de detrás del asiento y la traje de vuelta. La envolví bien abrigada, metiendo los bordes para conservar el calor. Su cabeza reposaba sobre mi antebrazo, los ojos entrecerrados, pero lo suficientemente abiertos como para seguir los pequeños movimientos. El peso de la situación empezó a calar hondo. No estaba sosteniendo a un animal salvaje. Estaba sosteniendo a un joven pie grande herido, con frío y solo. La lluvia era constante, golpeando mi capucha. La carretera seguía vacía. Seguí mirando la copa del árbol, esperando que apareciera algo más grande, pero solo se oía el sonido del agua goteando de las ramas. Ajusté mi agarre sobre el bulto, sintiendo el leve subir y bajar de su respiración. Lo que sea que le hubiera pasado, no podía dejarlo allí. Me giré hacia la camioneta, lista para meterla dentro y resguardarla del clima. Apenas había llegado a la camioneta cuando un sonido resonó desde el bosque. Era profundo, bajo y se extendía lejos en el aire húmedo. No era exactamente el gruñido de un oso, ni exactamente una voz humana. Tenía peso, como si viniera de algo grande. Me congelé, el bulto de manta aún en mis brazos. Mi mente fue directa al mismo pensamiento de que la madre podría estar cerca. El bebé se movió contra mí. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros y vidriosos. Emitió un leve gemido, débil, pero lo suficientemente agudo como para cortar el repiqueteo de la lluvia. El sonido del bosque regresó, más suave esta vez, casi como una respiración larga. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Giré la cabeza lentamente hacia la copa de los árboles, su movimiento entre la maleza. Las ramas no se mecían como con el viento. Era un movimiento deliberado, lento, como si algo grande se moviera entre ellas. Vislumbré una sombra entre los troncos, demasiado alta y ancha para ser un ciervo. La llovizna seguía cayendo, el aire pesado y quieto. Me quedé allí, sopesando cada segundo, preguntándome si correr hacia la camioneta la acercaría o si quedarme quieta lo haría. La bebé se movió de nuevo, emitiendo otro suave sonido. En algún lugar, la sombra se movió una vez más, permaneciendo fuera de mi vista. La sombra entre los árboles se movió, y entonces ella salió. Era enorme, fácilmente de más de 2 metros de altura, de hombros anchos y brazos largos y pesados que le llegaban casi a las rodillas. Su pelaje oscuro estaba empapado, adherido a los gruesos músculos que había debajo. El agua goteaba de sus manos y rostro. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y pesadas. Sus ojos se clavaron en el bulto que llevaba en brazos. No eran salvajes ni frenéticos, solo fijos, firmes e impasibles. Me quedé paralizada. Mis botas se quedaron plantadas en la grava mojada. No corrí, no grité. Simplemente me quedé allí con la manta en mis brazos, dejándola ver. El bebé se movió dentro, una pequeña mano deslizándose libre de los pliegues. Ella lo vio al instante. Su cabeza se inclinó ligeramente, y un sonido bajo salió de lo profundo de su pecho. No un grito ni un rugido, sino un estruendo. Era constante, casi como un ronroneo mezclado con un gruñido que vibraba a través del aire húmedo. Lentamente ajusté la manta para que pudiera ver mejor la cara del bebé. Los pequeños ojos parpadearon al abrirse,
Al verla, un leve gemido escapó de sus labios. Su respiración se aceleró. Dio un paso lento hacia adelante, el suelo húmedo chapoteando bajo su pie. Cada parte de mí quería retroceder, pero me quedé quieto. La lluvia golpeaba contra mi capucha. El bosque detrás de ella estaba en silencio, como si todo lo demás se hubiera quedado quieto para observar. Se detuvo a unos 6 metros de mí. El retumbo continuó más suave ahora, pero tenía un extraño sonido, como si hablara sin palabras. Mantuve mis ojos fijos en los suyos, mis brazos firmes, mostrándole que no era una amenaza. La bebé emitió otro sonido suave y su cuerpo se movió hacia adelante de nuevo, lento y deliberado. Supe entonces que no estaba allí para luchar. Estaba allí por sus crías. Nos quedamos allí, fijamente en contacto visual. Los segundos se sintieron como minutos. No había ningún sonido más que la lluvia y su respiración. Algo pasó entre nosotras, no palabras, sino entendimiento. Cambié mi agarre en la manta, luego doblé lentamente las rodillas. Mis movimientos fueron cuidadosos, firmes. Bajé a la bebé al suelo húmedo, manteniéndola entre nosotras. La pequeña soltó un llanto débil y tembloroso. Eso fue todo lo que hizo falta. Se movió en 2 largas zancadas, acortando la distancia más rápido de lo que esperaba. El suelo tembló ligeramente bajo su peso. Se agachó, sus enormes manos deslizándose bajo la manta. Levantó a la bebé en sus brazos como si no pesara nada. Inclinó la cabeza y emitió un zumbido bajo y profundo que pareció calmar a la pequeña criatura al instante. Sus dedos, gruesos y poderosos, se movían con cuidado mientras le quitaba el barro de la cara y le alisaba el pelaje húmedo de la cabeza. Revisó la pata raspada y la apretó contra su pecho. El débil llanto del bebé se desvaneció en pequeñas respiraciones. Sus ojos permanecieron fijos en él todo el tiempo. Su cuerpo lo protegía de la lluvia. Por un momento, fue como si yo no estuviera allí. Solo estaban ella y su cría. Esperaba que se diera la vuelta y se fuera, pero no lo hizo. Todavía sujetando al bebé contra su pecho. Me miró. Sus ojos se clavaron en los míos de nuevo, y esta vez se acercó. Cada paso era lento, cuidadoso. Se detuvo a pocos metros. Su tamaño de cerca abrumaba su cabeza y hombros, bloqueando parte del follaje a su espalda. Podía oír su respiración profunda y constante por encima de la lluvia. Cambió su peso y luego bajó una enorme mano al suelo frente a ella. Sus gruesos dedos presionaron la tierra húmeda. Lentamente, levantó esa misma mano y se tocó el pecho. El movimiento fue deliberado, casi como si intentara decirme algo. Me quedé quieto, sin saber cómo responder. Entonces un sonido salió de su garganta, bajo, suave y firme. No era el gruñido ni el rugido anterior. Este tenía un tono diferente. No podía explicar por qué, pero parecía gratitud. Mantuvimos ese momento unos segundos más. La lluvia goteaba de su pelaje. La bebé se movió ligeramente en sus brazos, pero mantuvo la calma. Finalmente se giró, su cuerpo moviéndose con silenciosa fuerza. En unas pocas zancadas, estaba en el borde de los árboles. Una última mirada por encima del hombro. Entonces desapareció en el bosque, engulléndola por completo. El sonido de sus pasos se desvaneció rápidamente, dejando solo el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas y el suave zumbido del motor de mi camioneta detrás de mí. El camino estaba vacío de nuevo, pero no se sentía igual. Sabía que lo que acababa de ver era algo que nunca olvidaría. Volví a subir a la camioneta, con las manos temblorosas sobre el volante. La manta de lana yacía húmeda sobre el asiento del copiloto, impregnada de un ligero olor a tierra mojada y pelo. Antes de arrancar el motor, miré por última vez el lugar donde habíamos estado. Ya no había nada, solo hierba aplastada y húmeda, y unas cuantas huellas de barro que ya se llenaban de agua de lluvia. Giré la llave. El motor rugió, sonando más fuerte que antes en el silencio. Volví a la carretera resbaladiza, con los faros atravesando la niebla. El camino a casa transcurrió en silencio. Sin radio, sin pensar en el día, solo el constante barrido de los limpiaparabrisas y la imagen de ella a pocos metros de mí. No era solo un animal al que había ayudado. No era solo un rescate. Había formado parte de algo mucho más antiguo, algo excepcional, un momento de confianza que no estaba destinado a los ojos humanos. A medida que pasaban los kilómetros, supe que nunca se lo contaría a la mayoría de la gente. No lo creerían.